Hola, buenos días, soy Luis y hoy en Matemática vamos a hacer este examen que tenéis por aquí, que es el de la PBAU de Matemáticas de Ciencias Sociales de Andalucía del año 2020. Vamos a hacer el examen completo, los 8 ejercicios, aunque ya sabéis que en este examen de selectividad os dan 4 bloques y tenéis que elegir 4 ejercicios. Por lo menos tenéis que elegir ejercicios de 3 bloques distintos. Entonces las opciones son o hacemos uno de cada bloque, o bien hacemos ejercicio de 3 bloques, pero de uno de ellos tenemos que repetir los dos. Entonces lo que voy a hacer es resolver los 8 ejercicios. Te dejo dividida en la línea del tiempo cada uno de los ejercicios por si quieres buscar alguno en concreto, y también te dejo el índice en la cajita de descripción, y al final os cuento cuál sería la estrategia óptima para resolver este examen en mi opinión. El primer ejercicio del bloque A, el ejercicio 1, es un ejercicio de matrices y nos piden que, teniendo en cuenta estas dos propiedades de aquí, que A por X es igual a B y que B por Y es igual a A, entonces demostremos que Y es la matriz inversa de X o que X es la matriz inversa de Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues partimos de la matriz A, utilizando esta propiedad tengo que A es lo mismo que B por Y, y sustituyendo B utilizando la otra propiedad, como B es lo mismo que A por X, pues cambio la B por A por X, y tengo que A es lo mismo que A por X por Y. Es decir, la matriz A es lo mismo que la matriz A por algo, por lo tanto ese X por Y tiene que ser la matriz identidad. Y por un razonamiento análogo, pero al revés, partiendo de esta, tengo que B es lo mismo que A por X, utilizando la otra propiedad, cambio la A por B por Y, y por lo tanto me queda que B es igual a B por Y por X, por lo tanto Y por X también es la identidad. Como X por Y es la identidad, Y por X es la identidad, puedo concluir que lo que me están pidiendo que demuestre es cierto, que X es la inversa de Y o que Y es la inversa de X. Pero yo os recomiendo que, como os piden que probéis que Y menos 1 es igual a X, el resultado lo comunique de esta forma: Y menos 1 es igual a X. Y en el segundo apartado nos piden que, para el caso particular en que A valga esto y B sea esta matriz, calculemos cuánto vale la matriz X y cuánto vale la matriz Y. Entonces lo que hacemos es ponerle parámetros a la X y a la Y, y para calcular los parámetros lo que hacemos es resolver el sistema de ecuaciones que nos queda al utilizar estas propiedades. Entonces primero utilizo la de A por X igual a B, que es esto de aquí, teniendo en cuenta que esta es la matriz A que me dan, esta es la matriz X con los parámetros que yo he puesto, esta es la matriz B. Haciendo el producto de matrices, primera fila por primera columna sería este término de aquí, primera fila por segunda columna sería este término de aquí, segunda fila, primera columna, esto de aquí, y segunda fila, segunda columna, este de aquí. Y la matriz B se queda tal cual. Si dos matrices son iguales, porque son iguales término a término, por lo tanto A más 2C vale 2, A más 3C vale 0, B más 2D vale 1, y B más 3D vale menos 1. Entonces lo que hacemos para resolverlo ahora es resolver ese sistema de ecuaciones. Lo he dividido en las ecuaciones que salen de aquí porque tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, y luego lo mismo para la B y para la D. Haciendo el primer sistema de ecuaciones y restando segunda menos primera, me queda que la C vale menos 2, y sustituyéndolo aquí arriba la A vale 6, y por un razonamiento análogo con las B y las D, haciendo segunda menos primera, me queda que D vale menos 2 y B vale 5. Por lo tanto la matriz X es esta de aquí. Y ahora para la matriz Y tengo dos opciones: o bien vuelvo a hacer lo mismo con la otra propiedad y el sistema de ecuaciones, o bien tengo en cuenta lo que demostré en el apartado A, que la matriz Y es su inversa. Por lo tanto, calculando la inversa de X tengo directamente la Y. Para calcular la inversa calculo el determinante de X, que es bastante fácil y me da menos 2, y por lo tanto la matriz Y, que es la inversa de X, va a ser 1 partido de su determinante por la matriz de los adjuntos traspuestas. Por lo tanto, aplicando lo que he calculado en el apartado A y haciendo estas multiplicaciones, me queda que la matriz X es esto que había calculado y que la matriz Y es esta de aquí. El ejercicio 2 es un ejercicio típico de programación lineal y tiene dos partes. En la primera nos dicen que planteemos un problema sin resolverlo, y en la segunda que determinemos la región y encontremos un mínimo para una función determinada. Entonces os he puesto aquí subrayado con diferentes colores para que no mezclemos las cosas. Lo que os he puesto en amarillo son los datos referentes a esta cadena de producción A, lo que os he puesto en verde referente a la cadena de producción B, lo que os he puesto en rosa son las restricciones que me ponen que la cadena A puede funcionar como máximo el doble que B, y que como mínimo tengo que producir 400 lavadoras y 280 frigoríficos. Es decir, al menos eso, si produzco más pues mejor. Y luego lo que os he puesto ya en azul para terminar es lo que me están pidiendo: formular el problema sin resolverlo, lo ponen subrayado, para minimizar el coste de producción. Entonces lo que he hecho aquí ha sido recoger en una tablita los datos que me dan,
la cadena A es capaz de producir estas lavadoras por hora, estos frigoríficos por hora y tiene este coste por hora, y lo mismo con la B. Entonces defino las variables X e Y de esta forma. X es el número de horas que trabaja A y la Y es el número de horas que trabaja la cadena B. La restricción que me ponen es que el número de horas que trabaja A sea como mucho el doble de las que trabaja B, que eso se escribiría de esta forma. Las metas de producción que me están poniendo es que el número de lavadoras sea al menos 400 y el número de lavadoras que se producen es 10 por cada hora que trabaje la máquina A más 7 por cada hora que trabaje la máquina B. Lo tengo aquí en la tablita, ¿vale? Y lo mismo para el número de frigoríficos. Sería 5 por el número de horas que trabaje la cadena A y 6 por el número de horas que trabaje la cadena B. Y eso tiene que ser al menos 280. La función del coste pues será 1200 por el número de horas que trabaje A y 1500 por el número de horas que trabaje B, y ya tengo todos los datos que necesito para formular el problema. ¿Cómo se formularía? Pues obtenga el valor mínimo, que es lo que me pide, de la función esta de aquí, que es la función del coste, en el recinto delimitado por estas dos condiciones que vienen de los requisitos de producción, esta de aquí que es la restricción, y evidentemente he añadido estas dos aquí, ya que la X y la Y son número de horas trabajadas por las dos cadenas y el número de horas tiene que ser un número positivo. En cuanto al apartado B, me da una serie de desigualdades y me pide que primero represente este recinto, luego calcule los vértices y por último calcule el valor mínimo de esta función en ese recinto. Es decir, me piden tres cosas: hacer el recinto, calcular los vértices y calcular el mínimo de la función. Para hacer el recinto lo que hacemos es representar la recta. En lugar del menor igual lo considero con el símbolo igual. Represento la recta y utilizo un punto a uno de los lados de la recta para decidir si esa región la descarto o cumple la desigualdad. Entonces lo que vamos a hacer en este dibujo que os voy a presentar es, como he puesto aquí, colorear las regiones que quedan excluidas y por lo tanto el espacio que me quede en blanco va a ser el espacio que delimita la región que me están pidiendo. Los colores que he utilizado para cada una de las regiones son estos de aquí y podéis ver que se corresponden con los que os he puesto aquí. Represento la recta y voy tachando para cada una de ellas en la parte que veo que no se cumple la desigualdad. Por ejemplo, para la azul, que es esta de aquí, me piden que x más 2y sea mayor o igual que 7. Me invento un punto xy. Yo voy a coger 0, 0 por comodidad. Y me pregunto, 0 más 2 por 0, que es 0. ¿0 es mayor o igual que 7? No. Pues entonces la región en la que está el 0, 0, que el 0, 0 está aquí, de la línea azul para abajo lo descarto. Y así he ido haciendo con todas ellas. Podéis ver que he utilizado todas las restricciones, menos la de que x es mayor o igual que 0 y la de que y es mayor o igual que 0. Y eso es porque veo que con estas cuatro líneas ya me queda un recinto, que es este de aquí, en el que tanto la X como la Y son positivos y por lo tanto no me hace falta, ¿vale? Y eso es lo que os he puesto aquí. El segundo paso es calcular los vértices. Entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos esta región, le ponemos nombre a los vértices A, B, C y D, y los vértices van a ser los puntos de corte de las rectas. Es decir, el vértice A va a ser el punto de corte de la recta 3x más 2y igual a 20 y la recta 4x menos y igual a 1, y así con los demás, ¿vale? Eso os lo he puesto en esta tablita para que veáis de dónde sale cada uno de los vértices, y resolviendo estos sistemas de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas en cada caso, tenemos que el vértice A con este sistema me sale que la X vale 2 y la Y vale 7, lo podéis ir comprobando. El vértice B sería el 4, 4, el vértice C, resolviendo este sistema, me sale que la X vale 3 y que la Y vale 2, y el vértice D me sale el punto 1, 3. Por lo tanto, los cuatro vértices son estos cuatro puntos aquí: el 2, 7, el 4, 4, el 3, 2 y el 1, 3. Podéis comprobar en el dibujo que os he hecho que se corresponden con estos puntos, pero no os fiéis solo de hacer el dibujo, porque al no tener papel milimetrado y no estarlo haciendo perfecto, todo lo que hagamos en el dibujo es una aproximación. Por eso hay que hacer la resolución algebraica y por eso tenemos que resolver los sistemas de ecuaciones. Y la tercera cosa que nos pedían era calcular el mínimo de esta función en ese recinto. Teniendo en cuenta que el mínimo siempre se va a alcanzar en uno de los vértices, lo que tenemos que hacer es evaluar esta función en los cuatro vértices. Para el punto A, el valor de la función sustituyendo me daría esto de aquí. Lo mismo para la B, la C y la D. Veo que el valor más pequeño es el 5, por lo tanto la función f alcanza su valor mínimo en el punto D, que es el 1, 3, y como me piden que dé tanto el valor de la función, que es 5, como el punto en el que se alcanza, que es el 1, 3, pues doy toda la información y ya termino mi ejercicio.
El primer ejercicio del bloque B es este ejercicio 3, en el que me dan una función con dos parámetros a y b y me dicen que lo calcule sabiendo que tiene un extremo relativo en este punto. Entonces lo primero es que si pasa por este punto, f de 2 vale 36, que es lo que os he puesto aquí, y ya obtengo esta ecuación sustituyendo la x por 2 y f de 2 por 36, y luego sé que si tiene un extremo relativo significa que la derivada en ese punto se anula, es decir, f' de 2 es 0, por lo tanto calculo la derivada de la función, que sería esta expresión de aquí, y evaluándolo en 2, es decir, cambiando la x por un 2, tendría esto de aquí, y me queda esta otra ecuación. Tengo dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la a y la b, por lo tanto lo resuelvo, bastante sencillito, me sale que la a vale menos 2 y que la b vale 24, por lo tanto los valores que me piden son a igual a menos 2 y b igual a 24. Luego para los apartados b y c me piden que considere que los valores de los parámetros son a igual a 4 y b igual a 3 para los dos casos. En el primero me dicen que estudie la monotonía y los extremos relativos, y en el segundo que calcule una primitiva que pase por este punto de aquí. Entonces lo primero que hacemos es sustituir la a y la b por lo que valen, y ya me olvido de parámetros. Tengo esta función para calcular crecimiento, decrecimiento y extremos relativos. Calculo su derivada, que sería esta función de aquí, veo cuándo se anula, es decir, cuando 12x al cuadrado menos 3 es 0, despejando me queda que x al cuadrado vale esto, simplifico la fracción, x al cuadrado vale un cuarto, por lo tanto tomando raíz cuadrada me queda que o bien la x es un medio o bien la x vale menos un medio. Es decir, estos son los puntos en los que se alcanzan extremos relativos. Ahora estudio el signo de la derivada, veo que en esta parte es positivo, aquí es negativo y en esta parte es positivo. Por lo tanto, la función f va a ser creciente donde la derivada sea positiva, es decir, la función f es creciente desde el menos infinito hasta el menos un medio, unión desde el un medio hasta el más infinito, y es decreciente en el intervalo menos un medio, siempre abierto. Recordad, como en menos un medio pasa de ser creciente a ser decreciente, la función alcanza un máximo relativo, y como en un medio la función pasa de ser decreciente a ser creciente, la función va a tener un mínimo relativo. Entonces lo que hacemos es calcular cuánto vale la función en cada uno de estos puntos. Me sale que en un medio vale 3 y en menos un medio vale 5. Por lo tanto, f tiene un mínimo relativo en el punto un medio 3 y un máximo relativo en el punto menos un medio 5. Y para el apartado C lo que hago es calcular una primitiva genérica integrando esta función de aquí, que es polinómica, es bastante sencilla. Me queda esta expresión de aquí que depende de un parámetro c, y para calcular el parámetro c lo que hago es imponer esta condición que me dan, que f de 2 valga 10. Por lo tanto, en esta expresión sustituyo la x por 2 y el resultado me tiene que dar 10. Es decir, 10 vale f de 2, que es sustituyendo la x por 2, me da esto de aquí. Por lo tanto, 10 a través de esta cadena de igualdades es igual que 18 más c. Por lo tanto, puedo concluir que la c vale menos 8 y la función que me piden es esta de aquí, x a la cuarta menos 3 medios de x al cuadrado más 4x menos 8. En el segundo ejercicio de este bloque, el ejercicio 4, me piden en el primer apartado que calcule directamente dos derivadas y en el segundo apartado que calcule un área a través de una integral. Para la primera de las derivadas solo tengo que tener en cuenta la regla del producto y de la composición de funciones. Entonces la derivada de esta función va a ser derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que eso es lo que os he puesto aquí en la primera línea. Luego he calculado estas derivadas. En el primer caso será 2 por esta función por la derivada de lo de dentro, y la derivada de lo de dentro es 2x, este se queda igual, y luego este se queda igual, y la derivada de e elevado a 3x será e elevado a 3x por la derivada del exponente, que es 3. Y ya esta expresión de la segunda línea sería la derivada a calcular. Lo único que he hecho de aquí en adelante ha sido ordenarlo extrayendo factor común el e elevado a 3x y este término que veía que se repetía para escribirlo un poco más ordenado. Y para la función g, que es esta de aquí, lo que tengo que tener en cuenta es la regla para derivar el cociente de dos funciones y la composición de funciones nuevamente. Entonces la derivada va a ser derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar partido del denominador al cuadrado. Calculo las derivadas. La derivada del logaritmo es 1 partido de lo que haya dentro del logaritmo por la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es 3x al cuadrado menos 5, este se queda igual aquí, menos la derivada de esto es menos 2x por lo otro tal como estaba, el denominador también se queda igual, y hasta aquí nuevamente ya estaría calculada la derivada. Lo único que he hecho luego
es ponerlo un poco más ordenado para dar mi solución. Y en cuanto al apartado B, me dan esta parábola y me piden que calcule el área que queda encerrada entre esta parábola y el eje de abscisa, que recordad que es el eje X. Por lo tanto, lo primero que he hecho ha sido dibujar la parábola para hacerme una idea de cuál es la región que me están pidiendo. Es esta región que os he sombreado aquí en amarilla. Y lo que sí que es importante es que calcule los puntos de corte de esta parábola con el eje X, ¿vale? Y eso es lo que os he puesto aquí, utilizando la fórmula de segundo grado, que ya sabemos desde segundo de eso. Me sale que los puntos de corte son el -1 y el 3, es decir, este punto de aquí y este punto de aquí, y el área que me piden será la integral de la función desde el -1 hasta el 3. Os lo he puesto aquí. Lo primero que hacemos es calcular la integral de esto, que es esta expresión que os he puesto aquí dentro, y evaluarla entre -1 y 3. Utilizando la regla de Barrow, recordad que es sustituir la x por 3 en esta expresión menos sustituir el -1 en esta expresión. Y haciendo los cálculos pertinentes, aquí los tenéis todos escritos, me sale 32 tercios, por lo tanto el área que me piden, el área que encierra la función h con el eje de abscisa, es de 32 partido 3 unidades cuadradas. El bloque C es el bloque de los ejercicios de probabilidad. El ejercicio 5 básicamente es de aplicar la regla de Laplace, casos que me interesan entre casos posibles, y lo primero que he hecho ha sido una tablita para clarificar la información que me dan. La información que me dan es que tengo 120 estudiantes, 46 han leído el primer libro, 34 el segundo y 16 han leído los dos libros. Y me piden que calculemos una serie de probabilidades. Entonces la tablita que me he hecho ha sido esta de aquí. ¿Se ha leído el primero sí o no? ¿Se ha leído el segundo sí o no? Sé que 16 se han leído el primero y el segundo, ese es el primer dato que os he puesto. Y luego sé que en total 46 se han leído el primero. Por lo tanto, si 46 han leído el primero y de esos 46, 16 han leído los dos, significa que 30, que es este número que os he puesto aquí, se han leído el primero pero no se han leído el segundo. Y de una manera similar, si sé que 34 se han leído el segundo, de los cuales 16 se han leído también el primero, significa que 18 se han leído el segundo pero no se han leído el primero de los libros. Y por eso estos dos números que os he puesto en rojo son los siguientes que he calculado. Y por último, para calcular este 56, os he puesto aquí las operaciones por si queréis verlas, pero lo único que he tenido en cuenta es que en total hay 120 alumnos. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? O que tal hayan leído los dos, o el segundo, o el primero, o ninguno de los dos. Y no puedes pertenecer a más de una categoría, por lo tanto la suma de estos cuatro números tiene que ser 120, y lo que he hecho ha sido a 120 le he quitado 16, 18 y 30, me da 56, por lo tanto hay 56 personas que no se han leído ninguno de los dos libros. Teniendo en cuenta esta tabla, en el apartado A me piden que calcule la probabilidad de que se haya leído alguno, es decir, o bien que se haya leído los dos, o bien que se haya leído el segundo o bien el primero. Por lo tanto, aplicando la regla de Laplace, el número de casos favorables sería este de aquí, la suma de los tres que acabo de decir. El número de casos posibles es 120, el total de alumnado. Haciendo la suma me sale esto de aquí. Si lo queréis escribir como una fracción simplificada, 8 partido 15. Si queréis escribir la probabilidad entre 0 y 1, pues 0,53. En el apartado B me piden que calcule la probabilidad de que no haya leído ninguno. Entonces tengo la opción de escribir o bien 56 partido 120 igual que antes, o utilizar que es justo el caso contrario al apartado A y hacer 1 menos lo que acabo de calcular, y me sale o bien 7 partido 15 o bien 0,47. En el apartado C me piden que calcule la probabilidad de que alguien se haya leído el primero y el segundo no. Por lo tanto, en la tabla que yo me he hecho, el primero sí y el segundo no. Son 30 personas del total de 120 personas. Por lo tanto, la probabilidad de que el primero se lo haya leído y el segundo no será 30 de 120, que simplificando es un cuarto, o 0,25. Y hay que destacar que este caso es un poco diferente del apartado D, porque aquí no me especifica nada. Entonces tengo que hacer los casos favorables 30 entre los casos posibles, que son los 120 alumnos. Sin embargo, en el apartado D, que fijaros que vale un poco más de puntos, os tenéis que dar cuenta de algo más. Me piden que calcule la probabilidad de que te hayas leído el primero sabiendo que no te has leído el segundo. Es decir, me piden la probabilidad de que tú seas uno de estos 30, de que te hayas leído el primero y el segundo no, pero sabes que te has leído el segundo. Es decir, no elijo entre los 120, sino elijo entre el total de personas que no se ha leído el segundo, que serían 86. Por lo tanto, aplicando las reglas de Laplace, será caso favorable 30, casos posibles no son los 120, son la cantidad de personas que no se ha leído el segundo libro, que como acabo de decir son 86. Si lo queréis escribir como fracción simplificada, 15 partido 43. Si lo queréis escribir como decimal, la probabilidad que nos piden es 0,35.
El ejercicio 6 es típico ejercicio de diagrama de árbol. Os he subrayado en azul lo referente a la empresa E1 y en amarillo lo referente a la empresa E2 para que podamos diferenciar fácilmente a qué se refiere cada uno de los datos. Y lo primero que hacemos es poner nombre a los diferentes sucesos, ¿vale? E1 y E2 es que la bicicleta está gestionada respectivamente por las empresas E1 y E2, y luego he puesto BROM para los sucesos que la bicicleta elegida sea buena, de calidad media le he puesto una R de regular y M de mala, ¿vale? Cuidado con no ponerle M y M, que no puede ser la misma letra. Entonces, utilizando los datos que me dan aquí, me dice que el 30% de las bicicletas son de la empresa 1, por lo tanto el 70% son de la bicicleta 2. Entonces, cuando yo voy a hacer mi diagrama de árbol, al elegir una bicicleta tengo el 30% de probabilidad de elegir una bici de la empresa 1 y el 70% de la empresa 2. Lo que he puesto aquí en rojo sería la probabilidad, ¿vale? La probabilidad de elegir la empresa 1 y la probabilidad de elegir la empresa 2, 0,3 y 0,7. Y luego, utilizando estos datos, el 80% de la E1 son de buena calidad, 5% media y el resto de mala. Entonces, una vez que estoy en la empresa E1, puede ser buena, regular o mala. Buena 80%, 0,8, regular 5%, 0,05 y mala el resto. El resto hasta 100% sería el 15%. Probabilidad 0,15. Y de la empresa E2 se sabe que el 60% es buena, es decir, 0,6 es buena y 0,4 el resto, porque te dice que no se sabe si es regular, de calidad media o si es mala. Y lo que os he puesto aquí en verde es, por si os sirve para clarificarlo, que esta vez se refiere a que la bicicleta es buena sabiendo que es una bicicleta de la empresa 1 y así sucesivamente. Entonces, el primer ejercicio, probabilidad de que la bicicleta sea buena. Si la bicicleta es buena, utilizando el teorema, la probabilidad total significa que o bien es una bicicleta buena de la empresa 1 o bien es una bicicleta buena de la empresa 2. Utilizando la definición de probabilidad condicionada, podemos obtener que la probabilidad de estas intersecciones es la probabilidad de la empresa 1 por la probabilidad de este suceso de aquí, que sí que lo conozco porque está aquí arriba, ¿vale? Por eso lo he puesto en verde. Y esta de aquí, pues de la misma manera sería esta de aquí. Y solo tendría que sustituir los datos que tengo en mi árbol. Probabilidad de la empresa 1, 0,3. Probabilidad esta de aquí sería 0,8. Probabilidad de la empresa 2, 0,7 y probabilidad esta de aquí sería este suceso, que es 0,6. Haciendo esta cuenta, lo metéis en la calculadora, 0,66 es la probabilidad que me piden. El apartado B es mucho más corto porque me dice que calcule la probabilidad de que la bicicleta que yo escoja sea de la empresa 1 y que sea de mala calidad. Entonces lo único que tengo que hacer es en mi árbol venirme a la empresa 1 y a la mala calidad y multiplicar estas dos probabilidades. Probabilidad de que sea de la empresa 1 y que sea de mala calidad es de que sea la empresa 1 por esto de aquí, y haciendo este cálculo en la calculadora me sale que la probabilidad es de 0,045. Para el apartado C me dice que sabiendo que el porcentaje de bicicletas de calidad media es del 19%, calcule cuál es la probabilidad de que una bici sea de calidad media si se sabe que se ha escogido una bici de la empresa 2. Es decir, me pediría la probabilidad de que fuera regular sabiendo que es la empresa 2, pero veo que esta probabilidad no la tengo aquí. Entonces lo que voy a utilizar es un procedimiento similar al del apartado A, pero voy a estar buscando una probabilidad condicionada, que es esta que os he puesto aquí. ¿Cómo lo he hecho? Pues he dicho, vale, la probabilidad, utilizando el teorema de probabilidad total, igual que en el apartado A, la probabilidad de que la bici sea regular, de calidad media, es o bien regular de la empresa 1 o bien regular de la empresa 2. Utilizando la definición de probabilidad condicionada para cada una de estas dos probabilidades, tengo que la probabilidad de que la bici sea de calidad media es este producto de aquí que sale de la primera probabilidad más este producto de aquí que sale de la segunda probabilidad, y esto que os he puesto aquí marcado en verde ya es la que me están pidiendo. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir los datos. La probabilidad de que la bicicleta sea de calidad media me la dan, es 0,19, el 19%. Estos datos los sustituyo igual que en el apartado A, y este que es el que no conozco le pongo X. Lo que tengo que hacer es despejar esta ecuación de primer grado bastante sencillita. Esto lo paso restando, el 0,7 lo paso dividiendo y me sale que equivale 0,25. Es decir, que la propiedad de que la bici sea de calidad media sabiendo que es una bicicleta gestionada por la empresa 2 es de 0,25. Y por último el bloque D es el bloque de la distribución normal.
El ejercicio número 7 me da una variable que sigue una distribución normal de varianza 7,84 y esta muestra de 12 datos. Os he puesto aquí marcado en rojo, cuidado que me da la varianza y yo para la distribución normal el parámetro que necesito es la desviación típica. Y en el primer ejercicio lo que me piden es que calcule el intervalo de confianza al 93,5% de la vida útil media, y en el segundo apartado me piden que calcule el error máximo para la vida útil media en el caso en el que en vez de 12 tenga una muestra de 50 lavadoras y la confianza en vez de 93,5 pues sea del 99%. Entonces lo primero que hago es calcular la media de estos datos, porque no me dicen cuál es la media de la población, aunque realmente no me hace falta porque me están pidiendo la vida útil media, entonces puedo tomar la muestra que me dan. Calculando la media, sumo todos los valores, los divido por 12, me sale que es 10,8. La desviación típica, como os acabo de decir, es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto me sale que la desviación típica es 2,8 y la muestra tiene tamaño 12, que en la fórmula suele estar representado por n, por eso pongo que n vale 12, y por lo tanto esta variable sigue una distribución normal de media 10,8 y desviación media esta de aquí, donde veis que no es la desviación típica poblacional, sino la desviación típica poblacional dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Por tanto, haciendo los cálculos me sale que la variable x sigue esta distribución de aquí. Y la vamos a comparar para poder mirar los datos en la tabla con una variable z que sigue una distribución normal 0,1. El intervalo de confianza que me están pidiendo va a ser de la forma media menos el error, media más el error. Y como nos piden una confianza del 93,5%, recordad que el por ciento significa que lo divido por 100, me están pidiendo una confianza de 0,935. Entonces lo que hago es calcular 1 más ese valor partido 2 para que me dé este numerito de aquí. Y ese número es el que yo voy a tener que buscar en la tabla, ¿vale? Recordad que buscamos un número z de alfa medio que verifique que la probabilidad de que la variable z, normal 0,1, sea menor que ese valor, tenga que ser este número que me acaba de salir. Y este número, el 0,9675, es el que yo tengo que buscar en la tabla, pero lo tengo que buscar dentro de la tabla, no en los márgenes. Por lo tanto, me vengo a la tabla, lo busco, veo que no está exactamente el 0,9675, el que más se acerca es este que os ha marcado aquí en amarillo, el 0,9678, por lo tanto el valor de z de alfa medio va a ser lo que os he marcado aquí en verde, el 1,85, ¿vale? Y ya tengo el z de alfa medio, que es 1,85, es el valor que me hacía falta para calcular cuánto era el error. Ya sabéis que la fórmula del error es esta de aquí, z alfa medio por sigma partido raíz de n, z alfa medio acabo de calcular que es 1,85, la desviación típica sabemos que es 2,8, el tamaño de la muestra es 12, por lo tanto haciendo esta cuenta con la calculadora me sale este número de aquí que podemos redondearlo a 1,5. Por lo tanto los extremos del intervalo van a ser media menos el error, que es 9,3, media más el error, que es 12,3, y por lo tanto el intervalo que me están pidiendo, el intervalo al 93,5% de confianza, será el intervalo 9,3, 12,3. En el apartado B nos están pidiendo que calculemos el error máximo cambiando el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. Entonces el procedimiento va a ser bastante similar, utilizando de nuevo esta fórmula. La n ahora va a ser 50, el sigma es lo mismo, y tenemos que calcular este z de alfa medio nuevamente para la nueva precisión que nos piden, que es el 99%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a buscar este z de alfa medio de manera que esta probabilidad sea menor que 0,995, que lo hemos calculado igual que antes. 1 más la confianza que nos piden partido 2. Lo buscamos en la tablita y vemos que estos dos números son los que más se acercan, además están igual de separados, entonces lo que yo he hecho ha sido coger el punto medio de los dos, es decir, de esta fila sí que cojo el 2,5, pero de aquí como no tengo cuál decidir, pues he cogido el 0,075. Realmente no importa mucho porque luego la diferencia va a ser prácticamente insignificante. Entonces me sale que el z de alfa medio es esto de aquí. Aplicando la fórmula del error y sustituyendo los datos, metemos esto en la calculadora y me sale que el error máximo que vamos a cometer es de 1,019 años. Por último, el ejercicio 8 nos dicen que la renta anual de los hogares andaluces sigue una ley normal de desviación típica 5 y media desconocida mu. En el primer apartado nos piden que la confianza sea del 99% de que la muestra no difiera de 1 y nos piden calcular cuál es el tamaño necesario para esas muestras. Entonces, lo primero que hacemos es denotar por x a la distribución que nos dan y tipificando la variable. Recordad que tipificar es convertirla en una variable normal de parámetros 0,1. Estamos buscando que la renta media de la muestra, es decir, x barra, no difiera más de 1, es decir, que pertenezca al intervalo media menos 1, media más 1, con un 99% de confianza. El error máximo permitido es 1.
Recordamos que la fórmula del error es esta de aquí. Haciendo este cálculo igual que hemos hecho en el ejercicio 7, por si te lo has saltado puedes ir verlo por qué elegimos esto de aquí, me sale que el valor de z de alfa medio es el valor que cumple que la probabilidad de que una variable normal de parámetro 0,1 sea menor que él es de 0,995. Justo es el mismo caso que en el ejercicio 7, que ahí te explico por qué he cogido estos dos valores, ¿vale? Básicamente porque estos dos están igual de lejos del 0,995. Me sale que el z de alfa medio es 2,5 y de aquí 7,5, que es el punto medio de estos dos, y por lo tanto sustituyendo en la fórmula, el error me dice que como mucho puede ser 1, el z alfa medio acabo de calcular que es esto, la desviación me la dan y la n es lo que desconozco, el tamaño de la muestra. Hago esta multiplicación, despejo pasando el raíz de n multiplicando, me queda esto de aquí, elevo al cuadrado, me queda que la n es esto al cuadrado, que es este número de aquí, y teniendo en cuenta que tiene que ser un número entero por el razonamiento que os pongo aquí, pues el tamaño mínimo de la muestra tiene que ser de 166. El apartado B es puramente teórico. Me piden que diga qué distribución sigue esta nueva variable que nos definen ahí. Entonces, lo que he hecho ha sido, recordando que esta variable x de la renta anual sigue esta distribución, la nueva variable, que es la renta media anual muestral, es decir, no la renta anual teórica, sino la que depende de la muestra, de las muestras de tamaño 100 en este caso, va a seguir una distribución normal de estos parámetros, donde el sigma lo conozco, es 5, es el mismo, y el raíz de n lo tengo que introducir. Recordad que el tamaño es 100 y por lo tanto solo tengo que hacer esta cuenta, raíz de 100 es 10 y 5 partido 10, 0,5. Por lo tanto la distribución que sigue la variable nueva que me piden es esta de aquí. Por último, en el apartado C nos piden que, suponiendo que la media es 24 y que el tamaño es 100, calculemos la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 25. Entonces tendríamos esto, traduciendo los datos que nos dan, nos piden calcular la probabilidad esta de aquí. Sabemos que en la tablita que nos dan el símbolo de desigualdad es menor o igual, por lo tanto tenemos que tener esta consideración en cuenta. La probabilidad de que la i sea mayor que 25 es lo mismo que 1 menos esta probabilidad de aquí. Lo que hacemos a continuación de nuevo es tipificar la variable. Cogemos la variable i, le restamos la media, dividimos por la desviación típica. Esta ya es una variable normal de parámetro 0,1 y por lo tanto la probabilidad de que la variable i sea menor o igual que 25 a través de esta serie de desigualdades es la misma probabilidad de que la variable z, normal 0,1, sea menor o igual que 0,2. Pero este valor no sale en la tabla que nos dan va del 0,5 en adelante. Por lo tanto tengo que utilizar las propiedades que conozco de la distribución normal, y es que es simétrica, la probabilidad de 0,2 estará por aquí, entonces esta probabilidad de aquí, que sería la que me están pidiendo, es la misma que la probabilidad del 0,8 en adelante. Eso es por simetría, ¿vale? Y de nuevo utilizo el mismo razonamiento. Lo contrario de mayor o igual que 0,8 sería menor estricto que 0,8. Como es una variable continua, realmente lo del menor o menor igual no influye, porque la probabilidad de un valor exacto es 0 y por lo tanto ya tengo una probabilidad que sí que puedo buscar la tabla, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,8. Tengo que buscar el 0,8 0 decimales, me sale que esta probabilidad es de 0,7881, por lo tanto sustituyo este dato aquí, me queda que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,2 es 0,2119, y como la probabilidad de que i fuera mayor o igual que 25 coincidía con esta, puedo concluir que la probabilidad que me piden, es decir, la probabilidad de que en una muestra de tamaño 100 la media sea mayor que 25 es de 0,2119. Y ya está terminado el examen. Lo que vamos a hacer ahora es analizar cuáles son los ejercicios que yo habría elegido, y como os dije al principio del vídeo, os voy a decir cuál, en mi opinión, sería el más sencillo de cada uno de los bloques para el caso en el que queráis hacer un ejercicio de cada bloque, si tenéis vuestros 4 ejercicios. Los ejercicios que yo habría elegido serían del bloque A el ejercicio 1, del bloque B el ejercicio 4, del bloque C el ejercicio 5 y del bloque D el ejercicio 7. Ya os digo, esto es en mi opinión. Evidentemente, si ustedes llevabais más la parte de matrices, pues no habríais elegido el ejercicio 1, pero en mi opinión son los más sencillos. En el caso de que quisiéramos descartar uno de los bloques, recordad que tenemos que elegir por lo menos 3 bloques distintos, entonces yo habría optado por hacer o bien el bloque A entero o bien el bloque D entero. Por lo tanto, si hubiera descartado el bloque 1, pues habría hecho el bloque 4 entero y viceversa. Y nada, espero que os haya servido este vídeo. Si es así, dale al like, déjame por los comentarios qué es lo que te ha parecido, pásate por los otros vídeos del canal para ver una parte más divertida y lúdica de las matemáticas, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!